Regidora, usted ha señalado públicamente la opacidad en el manejo de los asuntos dentro del ayuntamiento. En el caso específico del POA 2025, ¿fue usted o alguna comisión de cabildo informada formalmente de que los recursos aprobados para obra pública serían redirigidos a atender la contingencia por lluvias de agosto? No, hubo una declaración pública del estado de emergencia y de la situación después de las últimas lluvias que hubo. Y derivado de eso es que se tomó la decisión de redireccionar los recursos. Pero como integrante de la Comisión de Servicios Públicos Municipales y Obra Pública del municipio, que integramos cuatro de los regidores y el presidente municipal, tres de los regidores y el presidente municipal, no fuimos convocados para hacer un nuevo POA o un ajuste al POA 2025 y decidir redireccionar los recursos a otras obras. O- eh, por ejemplo, hablamos igual con el regidor Bruno Casalini y señaló que no hubo sesión de cabildo que aprobara justo la modificación presupuestal, pero que sí hubo reuniones con grupos y comisiones, fue lo que comentó. No, ¿Puedes no hubo confirmar que comisión. La esas comisión principal, que es la de obra pública, de la cual formo parte, no se convocó ni sesionó. y no hubo ninguna minuta o constancia? No. ¿La Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Ayuntamiento recibió algún dictamen o solicitud formal de la Secretaría de Finanzas para autorizar la reasignación de recursos del PAO 2025? Tampoco. Mira, desconozco si lo vieron vía esa comisión. No, habrá que preguntarles a los compañeros integrantes, pero para que el POA se autorice, tiene que pasar y pasa, y así es históricamente hablando, por la Comisión de Obra Pública y Servicios Públicos Municipales. Las llegan a integrar en algunas ocasiones Hacienda, pero realmente la comisión operativa que decide este POA es la de Obra Pública y Servicios Públicos Municipales. De lo que estuvimos investigando, el artículo 30, fracción 11 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro establece que es atributación del ayuntamiento aprobar el presupuesto de egresos. Y el artículo 70 de la Ley de Manejo de Recursos Públicos señala que las transferencias deben informarse a la entidad superior de fiscalización. Otros municipios de Querétaro, como Amialco, aprobaron sus modificaciones presupuestales en sesiones de cabildo. ¿Consideras que la reasignación de recursos del POA 2025 sin un acuerdo cabildo constituye una irregularidad? Sí, 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 sí. Sí, la misma ley lo señala y bueno, tenemos el antecedente. Si no, ¿para qué lo votamos a inicio de año? Recientemente, en la sesión anterior, acabamos justo de votar en sesión de Cabildo el POA 2026. ¿Existió alguna declaratoria formal de emergencia o de desastre natural del municipio de Querétaro por las lluvias de agosto de 2025 que pudiera servir como fundamento jurídico para justificar la reasignación sin pasar por el cabildo? Pues mira, como tal, no hay algo que especifique aún y que nos haya notificado que por el simple hecho de esa eh, posición o posibilidad deba de ser modificado el POA. Sin embargo, tenemos que revisar y estamos preguntando si puede realizarse un ejercicio de esta naturaleza con la simple participación de la Secretaría de Planeación, que es a través de la que pasan las obras también, y con la participación de Secretaría de Obras Públicas. Sin embargo, estamos analizando muy bien el marco jurídico para ver si hay algún cabo por ahí suelto que valide el que se tome esta decisión partiendo de la emergencia. Porque nosotros vimos que Felifer firmó una declaratoria de emergencia hidrometeorológica el 24 de agosto del 2025, pero eso no sustituye un acuerdo de cabildo para transferencias presupuestales. Así En es. el, en el artículo 134 constitucional establece que los recursos públicos deben destinarse a los objetivos para los que fueron aprobados, y si no existió un acuerdo de cabildo,
¿Quién asumió la decisión de reasignar la totalidad de los recursos de obra no contratadas del POA 2025? Pues mira, la última reunión con el secretario, ellos tomaron la decisión con el secretario de Obras Públicas y esa es la respuesta que nos dan. El detalle aquí es que apenas el viernes pasado, hoy estamos a lunes, nos entregaron el reporte actualizado de la ejecución de estas obras. Por eso es que estamos con mucho pendiente, porque apenas tenemos escasos días, que además no se elaboraron, en donde nos entregan este POA. Como integrante de la comisión, he estado solicitando información mes con mes prácticamente, periódicamente, para que se me haga saber los avances de estas 100 obras. El antecedente es que estas 102 obras que están en este POA 2025 fueron decididas por la ciudadanía en un programa que se lanzó al inicio de la administración, que se llamaba Elige tu obra. Y en este contexto es como se sacan estas 102 obras que los regidores y regidoras legitimizamos con nuestro voto y le damos salida a este presupuesto. En ese sentido, cada semana, cada mes, en algunas ocasiones de manera muy reiterada, en algunas ocasiones pasaban meses, estaba yo solicitando y he estado solicitando información. ¿Por qué? Porque el primer balance que me entregaron a mitad de año no traía ni el 50% de las obras de estas 100 en procedimiento o en ejecución. Después los avances eran nulos y me empezó a llamar mucho la atención que para el 7 de enero de este año teníamos solamente 37 obras reportadas, de las cuales varias estaban en 0% de avance. Por ello es que insistimos, y insistimos mucho porque el martes pasado tuvimos la sesión para votar este POA 2026 y la duda era y surge, ¿cómo vamos a votar algo que después se puede modificar sin que se nos notifique? ¿Cómo vamos a votar algo que no tiene un antecedente bien justificado y reportado bajo el marco jurídico? ¿Y cómo vamos a votar este POA 2026 si el 2025 en el último informe traía solamente un avance de 37 obras? Apenas el viernes, esto posterior a la votación del POA 2026, se nos hace llegar por fin uno de los últimos reportes del POA 2025 y se observan muchas cosas, ¿no? Entre ellas, que gran parte del POA se modificó, hay obras nuevas, demasiadas, que sustituyen a las que la gente eligió y eso es de las primeras cosas que nos llama la atención. Quiero mencionarte, Gerardo, y hacer una pausa para decir que tu servidora se abstuvo en la votación de este POA 2025, porque al no tener información, perdón, de este POA 2026, al no tener información del POA 2025, para mí era muy difícil acreditar y legitimizar este año si no teníamos la información del anterior. Y ahora más complejo, derivado de que vemos el informe el día viernes y pues vemos que hay un tema de muchas obras que se incluyeron nuevas, ¿no? Diferentes a lo que la gente decidió. Si son algunas necesarias por el tema de las lluvias, estamos viendo que evidentemente esta emergencia que se lanzó, pues cubrió aquí su factura, ¿no? Pero también vemos muchas otras que no precisamente entran en esta problemática o que podrían haberse replanteado o analizado muy bien para ver si exactamente cubre con los objetivos de que en las siguientes lluvias, al estar terminada y terminadas, van a realmente cubrir la necesidad que vamos a tener en las siguientes lluvias. Esto, todas estas interrogantes, lamentablemente como regidores no las conocemos. Y te lo digo yo que formo parte de esa comisión. He sido muy insistente en solicitar información, en pedir
cronología de la obra, proyectos ejecutivos, tiempos y prioridades. ¿Por qué se sustituyen y por qué de entrada primero se decidieron? Entiendo que porque la gente así lo puso como prioridad, pero también quiero darte un antecedente muy importante. De esta encuesta que se llamó Elige tu obra, decide tu obra, solamente votó el 1.8% de la población, porque el gran número de ciudadanas y ciudadanos que vivimos en el municipio de Querétaro no nos enteramos de esta encuesta. Mucha gente no se enteró de esta encuesta que era digital. Hicieron uno que otro recorrido en calles, pero realmente la gente no participó y por ello es que tenemos esa primera propuesta anual de obra de 102 obras que a final de cuentas no se terminan realizando, ¿no? Ujú. Quiero decirte algo importante también. En el transcurso del año, algunas colonias y personas, ciudadanas y ciudadanos, nos invitaron porque habían de pronto quedado en sus colonias una de estas 102 obras del POA 2025 y nos decían, oye, regidora, resulta que en mi colonia ganamos un proyecto que es un salón de usos múltiples en nuestra colonia, pero ya vinieron a hacer el scouting de obra, a revisar dónde lo van a hacer y lo quieren hacer en nuestro parque tirando nuestros árboles. Un parque que llevamos 40 años cuidando, un parque que usamos pero además la otra incógnita es que nosotros no solicitamos un salón de usos múltiples. O sea, no sabemos ni quién votó, ni por qué votaron un salón de usos múltiples, ni de dónde salió esa propuesta de obra, porque ya reunidos todos los colonos y vecinos, pues no queremos un salón de usos múltiples ahí. Tenemos otras prioridades, no tenemos banquetas, tenemos lleno de baches la calle, no tenemos luminarias, tenemos una cancha de fútbol abandonadísima. Si nos hubieran preguntado realmente o hubiera sido una propuesta nuestra esa obra, pues estaríamos de acuerdo y hoy resulta que no estamos de acuerdo. Te lo pongo como antecedente, Jera, porque pues esa obra no se hizo porque la ciudadanía se acercó y dijo, oye, es que si me vas a tirar mis árboles, no quiero esa obra, mejor redireccioname ese recurso y hazme otra obra. Puede ser que algunas de las otras obras que vemos que han sido modificadas atendieron esos llamados y esos objetivos. Sin embargo, se debieron de haber autorizado en Cabildo. Cabildo. Y ahorita me comentabas de lo de Decide Querétaro, que la gente decidió hacer 102 obras. ¿No consideras que al no ejecutar 32 de lo mismo que estamos platicando y dejar, porque las que tienen inconclusas son 34, pues el gobierno municipal está incumpliendo en un compromiso directo con los ciudadanos que participaron en este programa? Sí, totalmente. Mira, creo que tristemente ha sido un gobierno de mucha simulación. Y creo que no podemos subestimar a nuestras ciudadanas y ciudadanos, se les debe de respetar y verdaderamente darles una explicación del por qué se les ofrecieron 102 obras que no se les hicieron y en el supuesto de la gente que sí participó, hacer estas mesas de trabajo para explicarles el por qué ya no se les van a hacer sus proyectos y darles una justificación clara, Gera, porque incluso es un tema patrimonial. Mucha gente vive en esas zonas, sabe que de pronto a lo mejor su colonia, su barrio, su comunidad va a adquirir cierta plusvalía a partir de cierto compromiso, va a cambiar su calidad de vida, va a estar mejor su situación y lamentablemente pues eso no va a pasar, ¿no? Y esto es grave, porque el gobierno municipal no se puede equivocar en tanto rango de compromiso que se adquirió. O sea, una cosa es que modifiques dos, tres proyectos, los ajustes, los consensos con la ciudadanía, los pases por cabildo, todos estemos de acuerdo, pero que sean tantas las obras que han sido modificadas pues habla de una administración que no tiene orden. Y, por ejemplo, ¿tú has recibido alguna queja formal de algún ciudadano o de los comités vecinales que participaron en Decide Querétaro?
cuyas obras nunca se contrataron, o la han buscado vecinos o algunos afectados. Mira, hemos atendido 2 o 3 proyectos en donde se nos pregunta que qué va a pasar, que si se van a realizar o no, pero como te repito, yo apenas el viernes, antier, recibí la información. Entonces, el viernes sí, sí, recibí el último reporte y es abismal la diferencia de un reporte que me entregaron el 7 de enero de este año y un reporte que me entregan el viernes pasado. Entonces, te comentaba que el 7 de enero me entregaron un informe de 37 obras, ¿no? Y en este ya 70. También eso me parece increíble, cómo de pronto se aglutina una cantidad muy importante en la actualización de un reporte formal a una integrante de una comisión, a una regidora, que pues tiene, yo tengo que vigilar todo esto, ¿no? Y me parece también bastante contrastante cómo el manejo de la información, yo no puedo entender cómo una Secretaría de Obras Públicas no puede tener en enero un balance anual de lo que fue su ejercicio fiscal del 2025, sobre todo hablando de tantos millones de pesos que están de por medio. Estamos hablando de un POA que terminó teniendo una suma de 1.546 millones de pesos, que era ese manejo del recurso y de la información, es algo que no nos termina de quedar claro. O sea, entonces, por ejemplo, se aprueba el 21 de marzo del 2025 el POA y las lluvias llegan alrededor del 22 de agosto, casi 5 meses y un día después. Y lo que me comentas es, no te dieron información como miembro del Cabildo por esos 150 y tantos días hábiles que la Secretaría de Obras Públicas no logró contratar ni la mitad de las 102 obras aprobadas. Así es. Ha sido demasiado deficiente porque la información que nos entregan es un Excel. Creo que toda obra, mira, quienes hemos ejecutado obra, a mí en su momento me ha tocado realizar cerca de 56 proyectos de obra pública, tanto de restauraciones como de creaciones desde el origen, de proyectos como el Museo de Arte Contemporáneo, la Casa Algopango en San Joaquín, 9 museos comunitarios en la zona serrana. Y la realidad es que la administración pública funciona de una manera muy, muy rigurosa en la ejecución del recurso. Tú no puedes someter una cantidad de dinero de los impuestos de las y los queretanos sin tener un proyecto ejecutivo, por ejemplo, sin tener un proyecto de tiempos, porque tú sabes que no va pública en un mes, 2 meses, 3 meses, sube los materiales y no, no es cosa menor. Te pueden inflar una obra en cualquier momento. Claro. Una cosa importante que yo señalaba cuando pedía los proyectos ejecutivos de cada obra era que era muy importante revisar los alcances de los constructores, de los proveedores, porque lo que ha estado pasando en los últimos años en Querétaro, que es muy lamentable, es que una obra que se tiene pactada para que termine en un año, en 6 meses, termina tardándose el doble. Es demasiado. Eso es inviable, no pasaba en Querétaro y la realidad es que lo estamos viendo en el municipio. En ese sentido, yo veía desde el POA 2025 números muy abiertos, 50 millones de pesos, 35 millones de pesos, 120 millones de pesos. Decía yo, a ver, no puede ser que todos tus números o la gran mayoría estén abiertos, o sea, ¿por qué no me das números más aterrizados? 134 millones 385 mil, ¿sabes? O sea, como basados en un análisis de gastos, de ejecución, de adquisición de los materiales. Justamente eso te lo da un proyecto ejecutivo y te lo debe de dar una proyección de las propias secretarías involucradas en el tema de obra pública del municipio. Es la primera vez que yo veo que cierran números y la respuesta fue, que me llamó mucho la atención, fue,
pues los dejamos inflados un 20% para que cualquier cosa que nos atoremos, que nos atravesemos y por si no la hacemos y por si sí la hacemos y por si... Es que es increíble que no puedas tener una planeación de un año de un ejercicio presupuestal que además es fiscal y que está completamente observado por los órganos internos de control y externos. En ese sentido, a mí ese tema también es algo que he cuestionado y que he pedido que por favor nos hagan llegar las carpetas de los proyectos, aunque sea después de que se autoriza. Esto quiere decir, se autoriza un parque de 120 millones de pesos. Bueno, mándame tu carpeta, exactamente cómo van a estar distribuidos esos 120 millones de pesos, de qué calidades van a ser los materiales. La gente que construye sabe que todo tiene calidades. Tienes pisos de primera, de segunda, de tercera. Tienes acabados de primera, de segunda y de tercera. Tienes cimientos de primera, de segunda y de tercera, ¿no? Y que también tiene mucho que ver el proveedor y la empresa que te lo desarrolle. Si es una empresa que también te cobra la marca o la firma arquitectónica, o que también te cobre el proyecto por ser de alguna empresa en particular específicamente que se dedique a hacer cierto tipo de proyectos que no cualquiera puede hacer, ¿no? Y todo eso han sido cuestiones que he estado intentando permanentemente buscar respuestas y pues no las tenemos, no las tenemos. ¿Y el Cabildo recibió algún informe de avance de contratación del POA 2025 entre abril y junio, o sea, antes de las lluvias, o se presentó algún reporte que alertara sobre el rezago en la contratación? No, no. Realmente yo he sido me parece que la única que ha estado pidiendo información. Se me ha estado entregando esporádicamente 3 reportes, 4 con el del viernes, y pues al parecer soy yo la que tiene ese balance, ¿no? Pero la verdad es bastante pobre. Me gustaría que se hubiera visto de una manera mucho más seria el ejercicio de reportar con justo los proyectos ejecutivos que te menciono. ¿Consideras que las lluvias del 22 de agosto impidieron la ejecución de obras que 5 meses después de aprobadas todavía no habían sido contratadas? La realidad, Jera, es que ha habido en la historia de Querétaro muchas lluvias similares. El que digan que son lluvias atípicas, me parece que de pronto es para exagerar el tema de, y justificar la falta de infraestructura que ha habido rezagada, no solamente esta administración, sino de muchas. Yo he sido una, pues, eh, exponente de la gran problemática que tenemos en el municipio no solo en el municipio de Querétaro, también en el área metropolitana, de nuestros sistemas de drenajes colapsados. Y desde el día 1 estuve solicitando inversión en este tema. El que haya llovido atípicamente se pudo haber medido y se pudo también haber prevenido con obra y con infraestructura a tiempo. El detalle es que no se intervino previo a las lluvias, no se trabajó en drenes, no se trabajó en drenajes, no se trabajó en captaciones lluvia, no se implementó la prevención. Y hoy tenemos un Querétaro que en lugar de prevenir autoriza una cantidad de vivienda, de densidades y de obra. Cada cabildo estamos autorizando obra pública por 200, 300, 1000, 13,000 viviendas en zonas en donde ya está colapsado el problema cuando llueve. Y se siguen haciendo esas prácticas que también se han venido haciendo en administraciones anteriores. El detalle aquí es que muchos años se decía que invertir en drenaje pues era enterrar el dinero porque no se ve. Son obras que no se ven, la gente no las ve, entonces pues no importa que llegue el problema, ya veremos qué hacemos, ¿no? Si nos inundamos, estaremos 3, 4 días reponiendo refrigeradores, reponiendo
televisores, colchones, pero es un problema de un vicio de usos y costumbres que pues ya no se pueden estar haciendo porque además ya las condiciones de Querétaro no nos dan para que eso esté sucediendo o se repita. Creo que es una cuestión irresponsable que no se haya invertido o considerado un paquete importante de obras para prevenir lo que aconteció en las lluvias. Y un problema lleva otro problema, no prevés, vienen las lluvias, modificas tu presupuesto por las emergencias, pero resulta que traes un rezago, pero entonces vienes atrasado. Era, los presupuestos del POA, yo no había visto en administraciones anteriores que se autorizaran con tanta, con tanta, con tanto rezago de meses. O sea, te estoy hablando que la semana pasada aprobamos el del 2026 y ya acabó febrero. ¿Sí me explico? O sea, ya perdimos 2 meses de 12 y yo te diría de 8 porque los que hemos ejecutado obra pública sabemos que en noviembre y diciembre, tú como municipio o como estado, ya tienes que estar cerrando cuentas y es muy difícil ejecutar recurso público en cuanto cierra un ejercicio fiscal. Es muy complicado porque se cierran las cuentas y no tienes margen de maniobra. Entonces, realmente se acorta, y más en el municipio, mucho el tiempo en el que se tiene que activar la obra pública. Hace rato también mencionabas que hay obras que tienen contrato firmado, dinero asignado y al cierre de febrero de 2026 registran cero avances, que son 5 obras diferentes. La de la conexión vial de Puertas de San Miguel, los estudios en el Parque Bicentenario, el carril ciclista en la Avenida Tecnológico por 16 millones de pesos y el drenaje en San Pablo. ¿Le informaron a usted o al Cabildo porque estas obras no han arrancado y si ya tienen un contrato vigente? No, tampoco hay información de eso. Yo espero que en 3 meses nos digan volvió a llover y se acabaron esas obras, ya no se van a hacer. Hay compromisos. Mira, nosotros hemos estado trabajando mucho de la mano con la gente de movilidad, con nuestros amigos ciclistas. Y este proyecto que mencionas que está en cero avance y también el de la colonia San Pablo. En la colonia San Pablo, hace un año fuimos a recorrer y la ciudadanía nos compartió que había perdido ya a 2 de sus vecinos por enfermedades y por una cuestión del drenaje, porque se complicaron sus enfermedades y lamentablemente tuvieron una situación de verdad que yo no recuerdo que en Querétaro ya hubiéramos tenido un tema así de salud pública, de complicaciones de esa naturaleza. Inmediatamente lo externé, pedimos el apoyo, los compañeros de San Pablo me hicieron el favor de ir a una sesión de cabildo, no se hizo nada, volvieron a ir, se acercaron directamente al presidente municipal, se comprometió con realizar avances, fuimos a 2 reuniones con el secretario de Obras Públicas y pues apenas es que se está autorizando, ya pasó el año, por lo menos celebro que ya está registrada en el POA, ya es un avance, ¿no? Pero ese ya es un tema de salud pública muy complejo que yo espero que en las próximas semanas estén dándole salida y realmente respuesta, porque ya no se trata de cualquier tema, si me explico, ya se trata de un tema muy complejo de salud pública. Creo que mientras no se nos entreguen proyectos ejecutivos y a los regidores no se nos dé cuenta clara y cronológica del desarrollo y ejecución de cada una de las obras, pues esto es un callejón sin salida. El municipio debería de tener publicada en su página una plataforma que le permita a los ciudadanos conocer qué obras se van a realizar públicamente, pero no solo eso, sino que además se le explique los tiempos, las zonas de intervención, cómo van a ser afectadas
sus vidas. En este sentido, te voy a cerrar una calle porque voy a arreglar un dren, te voy a cerrar la calle porque voy a hacer un parque, te voy a cerrar la calle porque voy a meter un drenaje, en fin. Y te lo voy a terminar en tal mes, o te lo voy a terminar en un año, o te lo voy a terminar al final de la administración, ¿sabes? Creo que eso sería un ideal de la transparencia, pero que además se informara exactamente en qué se está gastando el dinero, peso por peso, para que los mismos ciudadanos sean partícipes de esta vigilancia. Yo creo, Gera, que si los ciudadanos supieran qué les están haciendo en sus calles y qué está pasando en su entorno, con toda claridad, podrían hasta ayudarle a la administración pública a auditar estas obras, lo cual sería, pues ahora sí que el sueño de toda administración pública municipal. Sin embargo, pues aquí ni nosotros que somos los regidores tenemos información, lo cual pues sí es grave. El carril ciclista en Avenida Tecnológico tiene un monto de 16 millones de pesos asignados desde marzo del 2025 y cero avance. ¿Sabes si la empresa contratista tiene alguna persona, una penalización por incumplimiento o si el contrato simplemente está congelado? No, no sabemos el estatus de ninguna de las obras, ni exactamente quiénes son los proveedores, ni exactamente el tiempo de vigencia de su contrato, ni se extendieron y la posibilidad del contrato era que fuera ejecutado y brincar el año el ejercicio fiscal. Todo esto ya lo solicitamos por escrito, Y en las de todas solicitudes, las obras, de en las, todas las obras. en las solicitudes justo a la Secretaría de Obras Públicas, la lista de empresas contratistas de las 5 horas y el estatus legal de cada contrato y no lo han entregado. No, lo desconocemos. Según nuestros documentos, 32 obras ciudadanas nunca se contrataron, lo que representa más de 767 millones de pesos que el Cabildo autorizó para gastar que no se ejercieron. ¿Sabes si esos recursos permanecen en la partida original o si se reasignaron a otro rubro o si ya se incorporaron con una disponibilidad al presupuesto del 2026? El martes que tuvimos la sesión para autorizar este POA fue parte de mis posicionamientos para autorizar el POA del año 26 y mi postura fue muy clara en solicitar información de justo estos sobrantes. ¿Qué iba a pasar si brincaban el año, si se iban a realizar otras obras, si se iban a sumar a las ahora 50 obras que se aprobaron en este POA 2026? Y estamos esperando las respuestas. ¿Y tienes algún conocimiento de si la Secretaría de Finanzas cumplió con el requisito respecto a los recursos del POA de 2026 que no se ejercieron? No, no nos dan información todavía de ese tema. Eh, la Secretaría de Obras Públicas presentó un informe que solo reporta 70 obras, y nos comentabas. El documento no menciona las 32 obras ciudadanas que nunca se contrataron ni los 767 millones sin ejecutar. ¿Consideras que este informe es incompleto o engañoso? Sí, totalmente incompleto. Mira, puede ser que en una semana nos digan y nos informen que ya se van a hacer las restantes y que ya se va a gastar todo el dinero y nos entreguen en un mes un POA 2025 no con 70 obras, sino con las 102. Todo puede ser, porque te estoy comentando que el antecedente que tenemos es que el día 7 de enero teníamos 37 y al viernes de esta semana pasada tuvimos un avance hasta 70 obras, ¿no? Entonces, todo puede suceder en los siguientes días. Yo espero que así sea, que realmente se llegue al mayor número del objetivo. Sin embargo, bueno, pues habrá que esperar el análisis. ¿Y algún otro regidor cuestionó que solo reportaban 70 obras cuando fueron aprobadas 102? Lo que pasa es que nadie tenía el balance, más que yo lo tuve el viernes y fue posterior a la sesión. Hasta donde yo sé, nadie tenía ese reporte.
El Comité de Adjudicaciones de Obra Pública Ujú. sesio- sesionó para autorizar formalmente las modificaciones al POA 2025 derivadas de la emergencia y existen actas de esas sesiones. Te repito, yo que integro la comisión de obra, no sesionamos. Las obras de emergencia como el Tren de Peñuelas, de 50 millones de pesos, arrancaron en noviembre del 2025. ¿Sabes si fueron licitadas públicamente o se adjudicaron de manera directa, invocando la emergencia? Mira, todos esos detalles específicos de cada obra es justo lo que ya solicitamos. Inútil. Exactamente cuál fue el mecanismo. Hay una ley muy rigurosa en torno a la adjudicación directa o en torno también a la licitación y a los concursos, dependiendo de la obra, dependiendo del origen del recurso. No todos los recursos funcionan de la misma manera. Hay reglas de operación para los distintos órdenes, el estatal, el municipal y el federal. Y en ese sentido también, otra de las incógnitas que hemos planteado es estas obras también que están dentro del POA, si obedecen meramente a presupuesto municipal o ya se están incorporando en estas 70 obras del último reporte, obras que se estén ejecutando con recurso federal, que esa puede ser otra salida u otra opción de estas 70 obras que se están reportando. Con la información que hemos platicado, 32 obras nunca contratadas, 767 millones sin ejecutar, 5 obras con contrato y cero avance, ausencia de acuerdo de cabildo para la reasignación de recursos. ¿Consideras que existen elementos suficientes para que en la entidad superior de la fiscalización del Estado de Querétaro abra una investigación específica sobre el ejercicio del POA del 2025? Tenemos que revisar muy bien la ley orgánica y verdaderamente ver que no haya una posición en la que se permita hacer esto. Hasta donde llevamos el equipo de tu servidora, no hay, por así decirlo, una justificación. Si bien se declara en estado de emergencia, sí se pueden redireccionar los recursos, pero tendrían que pasar por el ayuntamiento. Vamos a seguirlo analizando. No sabemos si puede haber la posibilidad de que vía la Comisión de Hacienda o vía otras comisiones que lo dudamos mucho, se pueda realizar esta activación del recurso o esta reasignación, por así decirlo. Pero bueno, lo compartimos en cuanto tengamos la información real y si es el caso de la investigación, pues se tendría que ingresar la petición al órgano interno de control. ¿Y has valorado presentar junto con otros regidores de oposición un punto de acuerdo en Cabildo para exigir un informe detallado, o sea, obra por obra, del estatus de las 102 obras que decide Querétaro? Mira, lo hemos solicitado yo creo que en unas 4 ocasiones en sesiones de cabildo como, posicionamiento, pero claro que sí, yo creo que ya sería buen tiempo, derivado de este último informe y de lo que nos entregan el viernes, realmente, pues, asumir con mucho más seriedad la responsabilidad que tiene el cabildo en este sentido del ejercicio de la obra pública. ¿Y no se ha valorado como movimiento ciudadano, como fuerza política en el Cabildo, presentar una denuncia formal ante el órgano interno de control o ante la entidad superior de la fiscalización por la posible irregularidad en el manejo del presupuesto de obra pública del 2025? Claro, claro que lo podremos estar analizando y viendo, y si es una, cuestión de incumplimiento, pues incluso lo tendríamos que hacer. Y ya por último, los ciudadanos de Querétaro participaron en Decide Querétaro creyendo que su voto contaba. El Cabildo aprobó sus 102 obras con nombre, colonia y monto. Un año después, más de la mitad del presupuesto no se ejerció y el gobierno culpa a unas lluvias que llegaron 5 meses después de la aprobación. ¿Qué les dice usted a estos ciudadanos? Que creo que son tiempos de reflexionar muy bien
ejercicio de la administración pública. Los ciudadanos nos ayudan a ser parte y a vigilar la transparencia del gasto público. En ese sentido, yo invitaría a toda la ciudadanía a que revisen el POA Justo 2026, que se acaba de autorizar, el cual ahora solamente trae 50 proyectos para que nos ayuden a ser vigilantes de estos mismos y impulsemos de manera conjunta y con trabajo en equipo el que se ejecuten de la manera más responsable posible, porque a final de cuentas, Gera, todos aquí sabemos que Querétaro está creciendo mucho y que lo que más necesita es inversión, inversión para que podamos contener todas estas necesidades que tenemos de movilidad, de parques, de mantenimiento, de servicios públicos. Y aquí están todos sus impuestos, todo lo que se recauda con los prediales, una gran parte de ese presupuesto con el que cuenta el municipio, que son cerca de 10,000 millones de pesos, se va a la obra. Son 1,500 lo que se está destinando a la obra pública. Por ello es que es muy importante. Y fíjate, aquí también señalarte, ¿no? En este último documento que te compartí de 1,500 millones de pesos del POA 2025, analizar también, que es otra de las preguntas que yo hacía, de estos 1,526, ¿cuánto es federal y cuántos son participaciones estatales? Porque entonces estaríamos también con un rezago mayor. No sé si me logro explicar. Sería mayor el rezago, porque una cosa es la obra que tú haces de las arcas del municipio que se autorizan en una propuesta anual de obra por el ayuntamiento. Otras son las que se hacen desde la gestión federal y estatal en paripasos mixtos. Ahí es en donde se aumenta el número, porque yo recuerdo muy bien que el POA que autorizamos fue por 1,074 millones de pesos y este incremento debe estar atendiendo a las participaciones federales y estatales. Y en ese sentido, las obras también tendrían que revisarse porque quizás no sean 70, perdón, no sean solamente 34, sino sean más las que no se están ejecutando en corresponsabilidad con lo federal, lo estatal y lo municipal. O sea, realmente el análisis apenas está empezando a hacerse para ver el alcance real que tiene el municipio y que ha tenido en este primer año. Yo quiero decir muy puntualmente que el gobierno actual se ha pronunciado en muchos eventos, ruedas de prensa, ejercicios de consulta, como un gobierno que ayuda y parte de la participación ciudadana. Pero aquí lo más importante es auditar que eso sea real y que eso sea transparente. Porque tú puedes salir a un evento y decir, voy a hacer un teleférico, voy a hacer una catedral, voy a hacer N número transporte eléctrico en el centro, como lo hizo en su último evento informe que no supimos qué fue realmente el presidente municipal, y ver un POA que estamos autorizando el martes pasado, pues que no tiene ni incluye ni un teleférico, ni una catedral, ni una inversión en movilidad para vehículos eléctricos, ¿no? Entonces sí es muy importante señalar eso. Y por otra parte, hablando de este tipo de compromisos y de empeñar la palabra y no cumplirla, en este último evento se anunció una inversión de cerca de 900 millones de pesos. Y en este POA 2026 que acabamos de autorizar, pues realmente se ven en las obras que se destinan a temas relacionados con la contención de las lluvias, drenajes, obras pluviales, una inversión únicamente de aproximadamente 250 millones de pesos, lo cual volveríamos a hacer ese cuestionamiento, ¿no? ¿Por qué se comprometen con 900 si se terminan aterrizando 205, cerca de 250? Esa es otra de los grandes cuestionamientos que estamos haciendo, porque
pues puede ser que de pronto nos den la buena noticia que el Estado o la Federación van a meter el otro tanto. Pero en el POA de este año 2026 no vienen registrados más que montos mucho más pequeños que no alcanzan ni a la perspectiva de lo comprometido, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo más importante es que la ciudadanía esté atenta, que participe, no solamente del origen de los proyectos, sino del cabal cumplimiento y ejecución de los mismos, como vigilantes y como auditores externos de sus impuestos. Pues muchas gracias, Paulina. No sé si quieras agregar algo más antes de terminar. No, pues agradecer, estamos a sus órdenes ahí en Centro Cívico para todas las personas que nos van a escuchar, que nos estén escuchando, pues que se sientan con la confianza de acercarse. Si ven en el POA 2025 o en el POA 2026 alguna de las obras que no se vayan a realizar en sus colonias o que tenían conocimiento de que se iban a ejecutar, pues con mucho gusto se sientan con la libertad de acercarse para poderles ayudar y orientar en este sentido. Perfecto. Pues muchas gracias, Pau.